a un episodio más de Hazlo Tuyo. Hoy me complace en tener un invitado que se dedica a hacer algo que ya pocas personas hacen. O sea, la aspiración más grande de los Gen Zs es ser content creator, podcaster, aquí como su servidora, youtuber o influencer. Pero ¿qué hay de las profesiones y de los oficios que son tan necesarios para desarrollar un mundo con mucho equilibrio y con mucha materia gris? Como, ¿qué va a pasar con los doctores? ¿Qué va a pasar con los abogados? ¿Con los maestros? Para eso tengo una persona, un invitado muy especial que se dedica a la docencia en una de las edades que yo considero más complicadas, no solo a la hora de aprender, sino a la hora de relacionarse con los demás. En una época post pandemia, ser un maestro es un acto de valentía. Así que le quiero dar la bienvenida a Saúl Perduzco de Meritito, Michoacán. Bienvenido, Saúl, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Moca por tenerme aquí en este episodio y para mí pues es un placer, una dicha estar aquí en tu programa. en mi programa de radio, Sí. en este podcast Hazlo Tuyo, donde compartimos herramientas de cómo lograr nuestros deseos más profundos. Y yo quiero comenzar por ahí. ¿En qué momento tú supiste que querías ser maestro y dijiste, a esto me voy a dedicar? Quiero ser maestro y es mi vocación y me gusta la docencia. Desde siempre. Siempre que me preguntan esto, mi respuesta es desde siempre. Yo recuerdo estar en el kinder o en primer grado y lo típico, ¿no? La maestra te pregunta qué quieres ser cuando seas grande. Todos dicen bombero, policía, etcétera. Pero yo siempre sabía que quería ser maestro. Incluso me dibujaba, ¿no? Con los anteojos y la corbata y con un libro en la mano. Pero siempre supe que quería ser maestro y sabía que pues tenía, ¿no? Muy humildemente lo digo, ¿no? La madera para poder enseñar. Yo creo que es de valientes enseñar, porque yo podré tener mucho conocimiento, pero a lo mejor no sé cómo compartirlo. Y es un skill, es una habilidad grandísima poder enseñar. Y creo que yo soy lo que soy gracias a que tuve excelentes maestros. Y te estoy hablando desde el lado no profesional, pero desde el lado, ¿cómo se le llama cuando tienes mucho intelecto? O del lado, Académico. desde el lado académico, Sí. exactamente. Pues gracias a Dios tengo una carrera en comunicaciones, pero tengo maestros que me marcaron desde la primaria. O sea, yo recuerdo que tenía una maestra que me ayudaba tanto en matemáticas porque sabía que no era mi coco, es que era muy distraída. Yo no sabía cuando estaba chica que tenía déficit de atención. Y gracias a esa maestra que supo enseñarme a cómo me iban a llamar la atención las matemáticas, pude pasar el año. ¿Qué ha sido el reto más importante o más difícil para ti de cómo enseñarle a tus alumnos a aprender? Sí, yo creo que justamente ahí está la magia, ¿no? De este llamado, de esta profesión, que aunque me haya graduado de la universidad, aunque, vaya, vemos tantos métodos pedagógicos que podemos emplear, cuando llega uno, por ejemplo, a su primer clase o a su primer año de docente, ahí te das cuenta que lo que aprendiste a veces no se va a aplicar tan fácilmente porque hay muchos factores que están en juego. Y en lo personal, para mí el reto más grande es cómo lidiar con una generación tan diferente a la tuya y a la mía, con alumnos que, por ejemplo, yo siempre digo esto, que todos los días les tengo que preparar un show, o sea, los tengo que entretener, porque ya no puedo dar una clase diciéndole a mis alumnos, abran un libro,
lean el párrafo, lean la historia y contesten las preguntas en página X. Están tan impuestos a estar visualmente estimulados y de todos los sentidos con tanta tecnología que necesitan otra forma muy diferente para poder acatar el contenido o la teoría y lo que se está tratando, ¿no?, de enseñar. Yo creo que eso es lo más difícil, el poder ajustarte a esta generación que necesita mucha estimulación visual. Y creo que compites con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, no nada más compites con una pantalla o con las tablets que los niños llevan a la escuela o la computadora. Compites ya con las aplicaciones, ¿no? Vamos, un TikTok, que un niño puede pasar horas viendo TikTok o Instagram, ¿no? Yo porque yo no soy una niña, ¿no? Ya estoy en mis 30, sí. Pero para los chavitos de 10 años que se la pasan sumergidos en redes sociales o en la tableta o en los videojuegos, creo que, como dices tú, es hacer un espectáculo para enseñarles y entretenerlos y motivarlos a que estudien, ¿no? Yo, de verdad, hay algo muy curioso. Tú estudiaste literatura inglesa y filosofía, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es tu carrera? ¿Cuál es tu major? Sí, pues mi carrera, mi major, viene siendo lo que se conoce o los gringos llaman an English major, que viene abarcando lo que es la literatura, la escritura, la composición, todo lo que tiene que ver con letras. Esto abarca esta carrera, y pues obviamente mis intereses y mis fuertes, se puede decir, la lectura, el enseñarles a componer en el sentido de esto es un párrafo, esto es lo que conlleva escribir un párrafo, esto es lo que se incluye en un párrafo, por ejemplo, enseñarles la lectura, a cómo entender diferentes textos, los géneros que hay dentro del mundo literario, y que puedan aplicarlo también a su vida cotidiana. Aunque son niños, el leer un libro pues les forma, ¿no? Les forma la conciencia, o sea, éticamente aprenden a que, por ejemplo, no debes de robar, debes de siempre ser amable con las personas, cuidar a tus amigos, y lo aprenden por medio de la literatura, por medio de fábulas, por medio de historietas, y es un gran instrumento la literatura para formar, ¿no? Para formar niños y para formarnos como sociedad, y lamentablemente creo que cuando falta formación o educación en la literatura, que muy pocos niños, muy poca gente leen hoy en día, pues se brinca o se salta un gran aspecto de la formación psicológica, ética y emocional de un niño. Y ¿sabes qué? Me llama muchísimo la atención. Yo no soy mamá y espero algún día hacerlo, pero sé que personas que me escuchan ya tienen hijos o sobrinos o personas muy cercanas que están siendo parte de la escuela elemental o de la primaria, ¿no? ¿Qué recomendación le puedes dar tú a las personas como yo? Por ejemplo, yo soy la tía o la madrina o una futura mamá de un niño que va a ir a primaria. ¿Qué recomendación nos podrías dar a nosotros para apoyar e incentivar que los niños no nada más estudien, sino que desarrollen técnicas para apasionarse por la lectura? Voy a utilizar dos palabras que para mí es la estructura y la consistencia. Ahora me refiero a que tiene que haber una estructura en casa primordialmente. A veces se cree que el maestro es el que va a hacer todo, que tiene que resolver los problemas académicos, ¿no?, de los alumnos, pero realmente eso es una colaboración con los padres. Tanto el maestro puede estar enseñando ciertas técnicas, pero también en casa se pueden emplear. Digo estructura porque si los alumnos no están mirando, bueno, principalmente no ven a sus padres leer,
muy pocas veces van a estar motivados en hallar la importancia de la lectura. Pero vamos a decir, como fue el ejemplo mío, que nunca miré a nadie en mi casa leer. O sea, la lectura no fue algo que se fomentó de mucha importancia. Ahí viene la estructura, ¿no? Los padres deberían de poner un énfasis y poner mínimo 30 minutos, especialmente en esta edad, y decir de tal hora a tal hora se va a leer en esta casa, ¿no? Y puede ser que el alumno esté teniendo problemas, ¿no? Para leer ciertas palabras, pero el hecho de que le estás dando una estructura y que le estás dando una importancia a la lectura, ya el alumno empieza a concientizarse que la lectura es algo bueno, aunque a lo mejor se le haga difícil. Ahora la consistencia o persistencia es que no sea de 1, 2 días, de 3 días, sino que sea constante, ¿no? O sea, de lunes a viernes o de lunes a sábado, de tal hora a tal hora, quiero que leas 30 minutos, 20 minutos. Puedes leer con tu hijo o hija, o le puedes leer. Muchas veces a los alumnos que tienen problemas para leer, una opción es de que los padres le lean, ¿no? Porque aquí lo que importa es que el alumno esté interesado en el libro. En esta edad, especialmente, los niños sueñan, no sé, con tierras lejanas, con castillos, no sé, la princesa siendo rehén en un castillo. Y creo que son tópicos que le interesan al niño en su imaginación. Entonces también buscar libros que vayan pues a satisfacer, vamos a decir, ese nivel psicológico por el que el niño está pasando. Qué padre. Y yo quisiera adentrarme un poquito más en cómo fue tu niñez, qué te llevó y qué te impulsó a estudiar. Mencionaste algo muy interesante. Te dijiste, en mi casa nadie leía. Y me imagino que, al igual que yo, quizá al ser el hijo más chico de tus hermanos, o sea, de tu mamá, tienes tantos hermanos y eres el más pequeño, tuviste más privilegios, tuviste acceso a la educación, tenías ya el apoyo de tus hermanos, eras como el consentido, pero todas esas cosas las utilizaste, te lo digo porque a mí me pasó. Sí, sí. Yo lo utilicé para, a mi favor y así poder estudiar, ¿no? Así poder hacer lo mío, dedicarme a algo que me apasiona como las comunicaciones. ¿Qué fue lo que a ti, como un niño chiquito, regresamos a la edad de Saúl de 9, 10 años, ¿cómo fue tu infancia? Sí. ¿Eras así de estructurado como ahora lo exiges de maestro? Sí, sí. Lo que yo recuerdo es que siempre he sido muy estructurado, como muy disciplinado en ese aspecto. Creo que a mí lo que me llevó, sabiendo que este era mi llamado, que este era como mi vocación de ser docente, al haber llegado yo aquí a Estados Unidos muy chico, al no saber el inglés, para mí era muy importante aprender el inglés, para yo poder entablar amistad, para poder también lo que le llaman los gringos fit in, ¿no? Y no lo sabía al 100%, y para mí fue clave mi maestra de tercer grado, quien agradezco totalmente. ¿Cómo se llama? La maestra Miss Cosella. Miss Creo que era Cosella, polaca. si usted está escuchando este podcast, por favor, venga y salude a Saúl porque la está buscando por cielo, mar y tierra. Sí, y fíjate, a veces pensamos que el maestro te va a enseñar a cómo repetir ciertos sonidos y saber las vocales, y que tal vocal con tal letra hacen un sonido, y eso te va a ayudar a poder leer, que sí es importante, pero naturalmente el niño aprende a leer al escuchar que alguien le lee, y también al ser motivado para leer. Y creo que esta maestra, para mí, más que enseñarme cómo leer, me motivaba a leer. Y para mí, en mi imaginación de un niño de 9, 10 años, yo me adentraba, ¿no? a los libros, las historietas que hablaban de castillos y de héroes, ¿no? Que salvaban, ya sea la princesa o el dragón. Sí, tierras lejanas que me llevaban.
Y, y al ser pues un niño, ¿no?, inmigrante en este país, me sumergí en la literatura también de una forma para escapar, no que tuviera una realidad fea o nada así, pero también me llevaba, por ejemplo, me llevaba a otras tierras, ¿no?, en mi imaginación que no conocía y que decía, pues cuando crezca, no quisiera ir a tal lugar. Y, y me adentré tanto a la literatura que eso me ofreció, o sea, me dio eso la literatura, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera, pues para poder aprender más, ¿no? Qué padre. Y yo creo que es ahí donde uno empieza a romper con el esquema y con el molde, porque generalmente las personas que somos de un país y nos vamos a vivir a otro por cualquier circunstancia que sea, yo creo que es doblemente difícil hacerlo. Entonces cuando tú rompes el molde y empiezas a estudiar y te empiezas a preparar y ya tienes toda una carrera y ahora ya estás compartiendo lo que aprendiste con tus niños, ¿qué es el legado que tú le quieres dejar a tus niños? ¿Qué es eso que tú aprendiste que lo compartirías? No nada más con el ciclo escolar 2022-2023, sino con cada ciclo escolar que te toque. ¿Cuál es esa filosofía de vida que tú les quieres compartir a tus alumnos? Um, en concreto, que el aprendizaje debe de ser algo divertido. Creo que no hay peor cosa como docente y como alumno, si nos tocó tener a esos maestros. El típico maestro, ¿no?, que te dice, de tarea tienen página tal y no sé, si es matemáticas, del 1 al 20 allá en México en libreta cuadrada y todo eso. Yo creo que no hay peor cosa que tener un maestro así, porque pues haces, ¿no?, la tarea o haces X cosa y te dan puntos y es parte de tu boleta. Pero si algo yo les quisiera dejar a mis alumnos, a los presentes y a los futuros, es la pasión y el amor por aprender, por el hecho de aprender. A veces les digo, tienen que leer un libro en las siguientes 2 semanas, pero no les voy a dar, o sea, no les voy a dar ningún punto, no les voy a calificar nada. Y muchos me preguntan, entonces, ¿para qué lo vamos a leer si no vamos a obtener nada de ello? Y yo les contesto, por el simple hecho de aprender algo, de llevarse una enseñanza del placer que es leer, ¿no?, que es aprender más que nada. Suena algo así como incluso al yo decir esto estoy yendo en contra de mucha de la creencia académica que ha habido por años, por décadas, ¿no? Por Pero siglos. sí, pero al tener tanto acceso a la tecnología, la mayoría de los alumnos ya están aprendiendo, incluso más que en las aulas, ¿sí? Y yo creo que si algo podemos impulsar los maestros es enseñarles a cómo aprender, ¿no? O sea, enseñarles a cómo investigar, a cómo ver si lo que estoy leyendo en internet es verdadero o no, a cuestionar tantas cosas que aún están por descubrirse. O sea, el aprendizaje no se encierra en un libro de texto, no se encierra en una cajita, sino que a que salgan, ¿no?, de esa zona de confort, ya que la generación de hoy en día, de niños desde esta edad, se están preguntando tantas cosas y están hambrientos de buscar la respuesta, y lo van a hacer, tienen el acceso y la tecnología, y nosotros como docentes lo que tenemos que hacer es monitorear, guiar, porque muchas veces en esa edad no tienen el raciocinio para saber que tal fuente es verídica, tal fuente Claro. es falsa, ¿no? Fake news. Fake news, ¿no? Y les quiero dejar eso, ¿no? La pasión, y que también aplica a los adultos, la pasión y el amor de aprender algo todos los días. No, pues la verdad es que te felicito, y más porque, como lo mencioné
anteriormente, en una época donde hay tantas maneras de realizarse, creo que cada vez hay menos maestros, hay menos personas que se están dedicando a la educación y al compromiso que implica enseñar a los demás, ¿no? De verdad que para mí es, ahora sí que la honrada soy yo, porque estoy aprendiendo de primera mano cómo vienen las nuevas generaciones y cómo yo como tía, como prima, puedo ayudar a mis familiares o a la gente que conozco a acercarse a la educación. Yo creo que a mí de chiquita casi no me gustaba leer, pero a medida que fui creciendo, y como lo dices tú, la lectura te transporta a países, a escenarios, a sentimientos, a tantos lugares que es, o sea, es imprescindible. No podemos no leer. Y a través de, si no es a través de la lectura, ¿cómo vas a obtener conocimiento? O sea, si no te sientas a leer un libro, ¿cómo vas a aprender a hacer las cosas? Porque, bueno, si bien ya tenemos YouTube o tenemos TikTok o tenemos infinidad de redes que nos pueden ayudar a aprender, al final del día la literatura o la lectura ya está desarrollando y haciéndote pensar un poquito más. Entonces no es como que nada más la pantalla y es como las redes y todos estos programas es como el que enseña y ya. Y cuando lees estás tú también trabajando tu cerebro y estás aprendiendo un poquito más, ¿no? Claro, sí, claro. Y si me permites, Mónica, nada más agregar algo ahorita que estás compartiendo eso. Hablaba de cómo impulsar a que aprendan algo nuevo. Yo creo que otra estrategia que yo he mirado que funciona, especialmente para tú que tienes tus sobrinos y cualquier otra persona que tiene sobrinos o primos, etcétera, es siempre escuchar a los niños. Muchas de las veces los niños tienen tantas preguntas, por ejemplo, que por qué está eso en el cielo, que qué es esa luz en el cielo, que por qué la mariposa, X cosa. Y muchas veces los padres o nosotros mismos callamos las voces de los niños y les decimos, es que así es, o es que después te digo, bla, 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 y nunca se le da una respuesta concreta al niño. Y como docentes y también como padres, impulsémoslo a que busquen las respuestas. Tenemos el acceso. Por eso, cuando hablo yo de literatura, de leer, estoy hablando de los libros tradicionales, pero también estoy hablando de los medios de comunicación en línea. En YouTube sabemos que muchos de nuestros, por ejemplo, muchos de mis alumnos disfrutan más un audiolibro que leer, ¿no? O sea, la enseñanza viene por medio del oído, más que por la lectura en sí, pero aún así es literatura, o sea, está aprendiendo. A mí me encantan los audiolibros, déjame decirte. Sí, y te voy a decir, a mí no tanto, yo soy más tradicional. Visual. Sí, yo tengo que leer el libro y ver en qué página voy, pero he descubierto que hay tantas formas en que un niño puede aprender. Y pues a seguir haciendo lo tuyo, Saúl. Muchas gracias, Mónica. Si te quieren seguir, ¿en dónde te encuentran? Pues creo, no sé, creo que por ahí ando en las redes sociales, pues bajo mi nombre, Saúl Verduzco. Estoy en varias plataformas, en Facebook, en YouTube, y pues ahí formando el mejor contenido en un futuro para pues padres de familia, ¿no? Que también tengan estas dudas, estas cuestiones, que se preocupan tanto por, es que quiero que mi hijo lea, es que quiero que mi hijo aprenda, que quiero que escriba, y se olvidan de lo más importante. Muy pocos dicen, es que quiero que mi hijo ame aprender. Te agradezco mucho nuevamente, te deseo lo mejor de lo mejor y que tu legado siga, porque muchas gracias. Creo que esos 22 alumnos van a terminar el año muy felices y contentos. Sí. Yo creo.